¿Cómo están, compañeros de Visión.0? Apuesto que muchos de ustedes han visto las largas colas que se ocasionan por la falta de gasolina. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué no hay gasolina en Venezuela siendo un país petrolero. Aquí se lo explicaremos. En Venezuela, un país petrolero con las mayores reservas de petróleo en el mundo, según analistas, ocupa el 20% de las reservas mundiales y que su mayor exportación es el petróleo, el cual es el 90% de su PIB. Esta nación está sucumbida en una gran crisis derivada primero por la gran corrupción de PDVSA y su directiva, además de su falta de logística al realizar sus acciones. Esta nación sudamericana desde hace varios años está sufriendo una terrible escasez de gasolina en todo el territorio nacional debido a que no cuentan con alguien que le pueda vender el combustible deseado por los venezolanos. Esto le ha imposibilitado comprar los ingredientes para crear el combustible. Esto conlleva que el gobierno del presidente Nicolás Maduro haya tenido que hacer trueque, es decir, intercambiar crudo por la gasolina. Estas acciones las venía haciendo la petrolera estatal rusa Rosneft. Esta empresa ha venido acompañando a Venezuela de los tiempos de Chávez y al contrario de otras compañías energéticas extranjeras que fueron expropiadas o abandonaron el país por decisión propia, mantuvo su actividad y sus inversiones incluso ante el desplome de la producción petrolera venezolana de los últimos años. Sin embargo, recientemente la petrolera Rosneft ha decidido vender sus acciones en Venezuela a otra compañía que es de la propiedad del Estado ruso por amenazas de la administración Trump de imponer sanciones a Rosneft por sus alianzas con PDVSA. Pero ¿por qué Estados Unidos decidió sancionar a PDVSA? Estas sanciones impiden que las empresas estadounidenses hagan negocios con las empresas petroleras estatal de Venezuela, PDVSA, y congela los activos de esta compañía en Estados Unidos. Además, estas medidas no eliminan completamente las importaciones, pero sí requieren que los pagos se realicen en cuentas a las que PDVSA no puede acceder. Según el Departamento de Tesoro, PDVSA ha sido durante muchísimo tiempo un vehículo para la corrupción y el Departamento de Justicia dice que no va a permitir que Maduro siga desviando los activos de Venezuela y los mantenga para el pueblo de Venezuela. Estos bloqueos, más la mala gestión de la directiva de la empresa, además del subsidio de la gasolina que ha traído consigo una pérdida anual de 12.000 millones de dólares, y no solo esto, es la caída de la empresa más importante, sino también el mal mantenimiento a las refinerías que hoy están obsoletas y muchas ya no sirven, entre otras cosas como el sobrepeso que representa las misiones sociales que deterioran la capacidad operativa y gerencial de PDVSA. Esto, entre muchas causantes, han llevado a PDVSA a la quiebra. Sin embargo, la escasez de gasolina es un problema crónico desde hace varios años en Venezuela, pero la llegada de la pandemia del coronavirus lo ha agravado. En el peor momento, incluso en la capital Caracas, normalmente bien abastecida, resulta casi imposible no ver las colas. Desde que el presidente Nicolás Maduro anunciara una cuarentena nacional para hacer frente a la emergencia provocada por el COVID-19, en donde los que sufren son los profesionales sanitarios y de seguridad como bomberos, policías, entre otros, debido a la escasez de gasolina. Además de ello, se encuentran las grandes colas en Caracas, que pueden llegar hasta de 1 kilómetro de distancia, en los cuales los militares y los policías son los que suministran el combustible a los vehículos que son especialmente para los servicios requeridos por el gobierno. ¿Pero por qué no hay gasolina? En el comunicado del gobierno culpó al perverso plan de bloqueo naval estadounidense, que estaría impidiendo suministro de insumos necesarios para la producción de combustible. A pesar de que Venezuela llegó a producir más de 1 millón de barriles diarios de gasolina, los parques están trabajando a un 10 o 15% de su capacidad. Esto conlleva que las políticas de Estados Unidos para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder hayan extendido las sanciones hacia PDVSA, lo que agrava más la situación. Por ello, mientras los efectos de las sanciones hacían su daño al gobierno venezolano, obtuvo en los últimos meses gasolina a cambio de crudo, principalmente de Rusia. Además de estos, analistas dicen que estos problemas le cayeron como anillo al dedo al gobierno venezolano. Por otra parte, con 1/4 de la población mundial en cuarentena, la demanda global del petróleo se desploma a la misma velocidad que el precio del barril, que cayó por debajo de $30, menos de lo que a Venezuela le cuesta producirlo, como reconoció Nicolás Maduro por televisión. Además, que es muy poco probable que alguien se arriesgue para ayudar
a Venezuela y no ser sancionado por los Estados Unidos. ¿Habrá solución en Venezuela? Según datos internos de PDVSA y de la consultora Refinitiv Eikon, citado por Reuters, hasta la última semana de marzo, Venezuela había importado solo 94.417 barriles de gasolina, lejos de los 165.000 de enero y febrero. En estos últimos días hubo un plan para reactivar la capacidad de producción de gasolina en la refinería de El Palito, en el estado Carabobo. Sin embargo, los expertos dicen que no hay viabilidad para la instalación emblemática. Además, PDVSA se encuentra en una renovación interna debido a su corrupción y se estima que en la nación caribeña, que consumía aproximadamente 120.000 barriles de gasolina diarios y que ahora el gobierno solo cuenta con 6.000 barriles para abastecer el país. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartir.